es una manera figurativa de decir, ¿no? Muy bien. Claro, sí, En claro. esta situación que estamos enfrentando los argentinos, realmente es de profundo dolor más que estar bien, ¿no? La verdad que no estamos bien, tenemos Eh. profundo dolor y bueno, Hoy eso es lo que casi estamos. 700 muertos, doctor, ¿eh? Es una Sí, barbaridad. sí, además la sociedad, pues, como siempre hago la aclaración, como hacen muchos americanos, el disclaimer, es decir, hablo desde la ciencia, ¿no? Y no de la política. Desde tener 700 personas, cada una de esas personas, si se hubieran vacunado el 15 de abril, no hubieran fallecido en el día de hoy o en el día de ayer. Y la gravedad de todo esto también está en que llegamos a un momento tan crítico, bueno, como lo comenta diariamente Claudio, que mire, por ejemplo, en los últimos 3 días hay 100.000 argentinos que tuvieron PCR positiva, porque 3 días de Claro, 35.000, hay 100.000. 100.000 personas. Voy a dar un número duro, pero es la realidad. De esas 100.000 personas, hay 15.000 personas que dentro de 10 días van a requerir internarse. Pero lo grave es que de esas 100.000 personas de los últimos 3 días, dentro de 10 a 14 días va a requerir una terapia intensiva. Y estamos en la Argentina, posiblemente tengamos alrededor de 10.000 camas, el doble. Y las camas no es que se desocupan diariamente las terapias intensivas cuando son muy afectados los jóvenes, que tienen más tiempo de estadía en las terapias intensivas. O sea, el producto de lo que estamos viviendo ahora y lo que vamos a vivir en las próximas 12 semanas es absolutamente cada día, cada hora que pasa es más grave. Ahora, usted me podría preguntar, entonces las restricciones son la medida de salvataje de Absolutamente. la ineficacia de tres medidas, es decir, de las medidas de comunicación ciudadana, de comunicación estatal hacia ciudadanos con credibilidad para ejercer un efecto de espejo y que las personas cumplan en forma más adecuada porque tienen credibilidad. Miren, en los Estados Unidos se ha hecho varios estudios, pero hay un estudio, yo no pude acceder a los datos, pero sí infectólogos amigos me lo han comentado, que se hizo un estudio de credibilidad en Estados Unidos sobre los infectólogos, sobre los epidemiólogos, sobre las sociedades científicas. Y la persona más creíble de Estados Unidos fue Anthony Fauci. Y Anthony Fauci fue el que arregló después de esos estudios toda la comunicación y produjo la credibilidad. Él tenía un halo de credibilidad. Claro. Entonces, y la segunda pata es lo que decimos siempre, es decir, la segunda medida de que no ha tenido una profunda eficacia es La vacuna. el testeo. El Ah, el testeo. Y la testeo. tercera es la La vacuna. Pero el vacuna. testeo, hay una persona, ayer realmente vi algo que realmente me causó dolor también, que es, y con el mayor de los respetos se lo digo al señor Cafiero, pero con el mayor de los respetos, el jefe de gabinete, que dijo en una entrevista televisiva, pasé por un televisor en una clínica, y él dijo, no, los testeos son voluntarios para hacer diagnóstico. Los testeos, miren, no, ¿cómo? Pero faltan testeos. No, basta con esa historia. Los testeos es porque uno quiere saber si tiene la infección y es voluntario. Eso es un Así error. estamos, doctor. Alguien, o sea, En alguien, no, manos, pero o doctor, sea, es lo que él no usted dice. tiene, Estamos en manos de esta gente, de los Santiago Cafiero de la vida. Ese es el pero él no tema. tiene a lo mejor él no tiene a lo mejor la capacidad, ni en tiempo, ni las capacidades para poder estudiar los testeos y cómo es su eficacia, cómo disminuyen la transmisión. Pero las personas que están al lado de él, técnicamente, y que las conocemos, que no dicen eso, razón por la cual o él lo está creando, o él tiene mucha creatividad para decir eso, o que los que se lo están diciendo realmente no piensan que el testeo es una política de disminución de No, transmisión. Y las Roberto, vacunas, por supuesto.
Roberto, buenas noches, ¿cómo estás? Pero por supuesto ¿Cómo es estás? que ese fue el pensamiento de Ginés. En varias entrevistas Claro. que tuvimos en Radio Rivadavia, que le hizo Eduardo y yo colaboré en hacerlas, realmente es un problema de convicción. Mire que esto, como les dije hace un rato, la medicina es una ciencia de discusión. Si tuvieran argumentos, digamos, sólidos para poder poner sobre la mesa y decir, no, mira, los testeos no hacen falta, podemos discutirlo. Ahora, que diga así desaprensivamente, no, déjense de hablar de estas historias, no, no son historias. La Son señora puntos Bisotti de- al principio son de la puntos historia, vista. la señora Bisotti al principio de la historia el año pasado no creía en tomar la temperatura En los aeropuertos. En los aeropuertos. Entonces, Nos lo dijo, Claro. literalmente. Pero para sacar el tema político, sacarte de la arena política, ¿qué opinás del esquema de 9 días? Porque me parece que es una alternativa a explorar interesante. Por supuesto, estoy hablando de... Desde la ciencia no, desde la ciencia, desde mi conocimiento, que tuve la oportunidad en la pandemia de estudiar como vos muchas horas por día, porque no todos tuvieron tiempo de estudiar muchas horas por día, nosotros tuvimos tiempo y tenemos tiempo de estudiar muchas horas por día. 9 días no va a ser suficiente, todos lo sabemos. O sea, no pensemos que 9 días va a ser esto. O sea, no existe, o sea, porque aparte, esta historia del martillo y de la danza, ya se estudió, y vos sabés, Claudio, se estudió internacionalmente, que servía para cuando el conocimiento era muy débil sobre el coronavirus, en el primer semestre del 2020. Sí, señor. En este semestre del 2021 se conoce que el testeo, la comunicación y la vacuna son los que deben marcar, no el cierre y la apertura, el cierre y la apertura. Entonces, si ahora no hay otra herramienta, por eso hoy yo dije una cosa, con Marcelo Longobardi a la mañana, terminé la frase y después dije, uy, pero ¿qué dije? Pero la verdad que la quiero volver a repetir. Es decir, lo que ha pasado en la Argentina tenemos que tener memoria. No podemos no tener memoria de llegar a esta situación. Totalmente. Desde la ciencia. O sea, desde la ciencia y como sabemos, hace 11 semanas que con Jonathan y en el pase mostré la primera vez la imagen del huracán. Exactamente, porque el huracán no era un invento, o sea, no era un invento mío. Es decir, el huracán era lo que iba a venir producto de todo lo que estaba pasando. Ahora, y lo que está pasando ahora también tiene que ser estudiado. Y mañana, bueno, si me permitís, Claudio, hacer este comentario. Te lo pido, no te lo pido. Mañana en el programa de las 12 del mediodía, vamos a analizar las variantes. Así es. Y podemos adelantar que nosotros con Claudio pensamos que la variante andina en la Argentina no va a ser una variante de observación, sino que se va a transformar en una variante de preocupación. Preocupante, sí, señor. Entonces, hoy la Organización Mundial de la Salud dice que es una variante de observación porque no tiene todavía el conocimiento. Ahora, si la Argentina no genera el conocimiento de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo con las variantes andinas, la Organización Mundial de la Salud no se va a enterar. Roberto, porque hay pacientes vacunados que están teniendo complicaciones. Por eso alertamos que por más vacunas que tengan las personas en este momento deben cuidarse de la misma manera que si no tuvieran vacuna. ¿Por qué? Porque pacientes que recibieron esquemas completos están teniendo complicaciones y están siendo internados en terapia intensiva y tienen variantes andinas. O sea, esto es una alerta. Ahora, si el alerta al Ministerio de Salud no lo da prontamente, no se va a generar este conocimiento y la Organización Mundial de la Salud va a pensar que la variante andina que circula en Argentina es de observación y no de preocupación. Es cierto. Mañana vamos a conversar también sobre las vacunas, las novedosas vacunas que se van a ensayar en Argentina también a las 12 del mediodía, en Más Salud, con Roberto de Bach y Mariana Arias. Perdón, que pasó. No, por favor. Doc, una pregunta, porque hoy escuché por ahí que alguien decía el coronavirus tal cual como lo conocimos el año pasado ya no está más en la Argentina. ¿Esa afirmación es cierta o no? Es cierta y es menos del 3%. Sí, es verdad. Las 3 variantes, como vuelvo a decir... ¿Que esta es otra pandemia entonces? Sí, o sea, tiene características diferentes.
Y lo dijimos hace muchas semanas, también en otro pase, en el programa de Jonathan y con ustedes, de las 3 variantes que circulaban, que decíamos nosotros, decíamos con Claudio, la variante del Reino Unido tiene más intensidad, la variante de Manaus posiblemente ya esté circulando comunitariamente, y a las 3 semanas aparecía la información. Hoy en la Argentina hay 3 variantes que circulan. Manaus, Reino Unido y Andina. Y estas son las 3 de preocupación. O sea, el virus chino, tal cual como lo habíamos conocido el año pasado, prácticamente no circula. No. Menos del 3%. B111. Y esto sería entonces, como dicen algunos, estamos en otra pandemia, en una nueva, digamos, una nueva. Sí, y cómo lo podemos decir? Primero, ¿qué podemos decir? ¿Por qué es diferente? Porque tiene alta transmisibilidad. El virus se transmite entre 50 y 70% con mayor velocidad, mayor transmisibilidad. Una de ellas tiene mayor severidad. Otras sobrepasan al sistema inmune, pero lo que es más grave de todo es la afectación que está produciendo en los jóvenes. Exactamente. Jóvenes no jóvenes de 20 a 30 o de 20 a 40, sino jóvenes de 45, de 50 a 60. O sea, menores de 60 años, entre 30 y 60 años, que van directamente a un respirador. Que tienen complicaciones, terminan en terapia intensiva, que por suerte, por su estado de salud previo, por ser jóvenes, están más tiempo internados y tienen más probabilidades más probabilidad de sobrevivir, pero también estamos viendo pacientes que antes lo controlábamos más cercanamente, a los 8, 9 días, porque era el momento de la complicación, cuando tenían la variante de Wuhan, y hoy al quinto día se están complicando. Ahora, un momentito. Sí. Las vacunas que tenemos hoy en la República Argentina, o suponga, las que van a venir ahora, las que van a llegar, ¿sirven para este nuevo bicho o no? La mayoría, sí, a esas variantes tienen eficacia, lo que se sabe es que tienen eficacia en reducir la severidad y la mortalidad. Lo que se está generando cada vez más conocimiento, se tiene que generar, es con algunas de ellas vacunas, por ejemplo con la vacuna Sputnik. Roberto... ¿Por qué estoy diciendo esto? No porque la vacuna Sputnik sea mala, no es porque no reduzca la mortalidad, sino porque no conocemos si las variantes andinas no sobrepasan la inmunidad de esta variante. Y por eso es que el Estado europeo está esperando a tener más datos y está analizando, y por eso que España no está diciendo que dentro de las vacunas de Sputnik pueden uno entrar a España. No es por un problema geopolítico, no es un problema geopolítico. No, bueno, por ejemplo, en Europa, si bien hay pocos casos en otros países, en otras regiones, de que no Latinoamérica y Caribe, de la variante, por ejemplo, de andina, ese conocimiento se tiene que generar en la Argentina, en Perú, en Brasil, en Uruguay, porque en otras variantes, en otras regiones todavía no tiene alta intensidad, y tampoco en esas regiones se utiliza vacunas como Sputnik. O sea, se tiene que generar ese conocimiento. No estoy diciendo que sea una vacuna mala, al contrario, hoy la mejor vacuna en la Argentina es la vacuna que atraviesa la piel de un argentino. No tengo ninguna duda desde la ciencia. Uh-huh. No, la última cosa, porque con Roberto preparó hace un tiempo y lo mostró en el programa y en otros programas, un huracán. Así que hoy tenemos un huracán meteorológico, una especie de tifón. Ciclón, eso es. Y vientos fuertes, digamos. Viento fuerte. Y además tenemos un huracán que fue anunciado hace muchas semanas por Roberto con este esquema. Pablo, mostremos el huracán. Ahí está. Este esquema, y este era el esquema que decíamos. ¿Y dónde estamos? Bueno, hoy, mire Eduardo, pasamos la primera parte del huracán en las semanas del mes de marzo y del mes de abril. Si ustedes se recuerdan, luego bajó, es el efecto del huracán, del efecto del ojo del huracán, donde hay una calma. Y ahora estamos en la segunda parte. O sea, ahora sí recibimos el huracán con la mayor fuerza, porque no se debilitó, al contrario,
se fortaleció de las mutantes virales que están circulando, de los testeos que no se realizaron en forma adecuada y del retraso de la vacunación. Ese es el efecto huracán, que no es una figura mía, sino que es una figura de un gran epidemiólogo en el mundo que produjo ese conocimiento de lo que significaba un efecto huracán COVID. O sea, perdón, por lo general el huracán se va acercando a la costa y pierde intensidad. Está bien, y pierde intensidad. Usted dice, no, doctor, a veces cuando se acerca a la costa, aumenta. Aumenta, por eso. Ahora ¿cómo estamos? El ojo del huracán va a entrar en la tierra con nosotros. Sí, en el momento, a mi entender, y esto vuelvo a decirlo, no es para generar pánico, sino para generar alerta, para generar una voz ciudadana. Conciencia en la gente. Exactamente. Y además pide que cada vez más se hagan acuerdos y se abran acuerdos y se consigan solidariamente vacunas. Claro. Se pone en riesgo la región de Latinoamérica y el Caribe si aparecen variantes que compliquen porque son más, por ejemplo, resistentes a la vacuna. Esto de la ciencia. Estamos en las próximas semanas en el momento más dramático, en las próximas 2 semanas o 3 semanas. ¿La semana que viene? Las próximas 3 semanas. 3 semanas. Porque luego, y esto sí es un aire de esperanza, luego, en el mes de julio, nosotros vamos a ver, a fin de junio o el mes de julio, vamos a ver días con menor tasa, mejor dicho, con menor número de lamentables personas que fallecen. ¿Por qué? Porque hoy tenemos más del 70% de los mayores de 60 años que tienen una dosis de una vacuna. Entonces, dentro de 4 semanas van a estar protegidos para la mortalidad. Entonces, ahí recién en 4 semanas vamos a empezar a bajar. Pero estas 4 semanas... Entonces, lo importante para la gente es que tenga conciencia que es importante quedarse en casa lo más que se pueda y cuidarse lo más que se pueda. Así es. Es lo que más se pueda. Lo que más se pueda. Pensar 3 veces por día. Cuanto más barbijo mejor, cuanto más distancia mejor, cuanto más lavarse las manos mejor, cuanto menos salir mejor. Y pensar 3 veces al día si estoy cumpliendo con esa medida. Roberto, reflexionar, tomarse un momento del día para reflexionar si a la mañana tuve riesgo. Porque si a la mañana tuve riesgo, tomo conciencia y a la tarde no lo voy a tener. Con Roberto repetimos con mucha frecuencia esto. Es una especie de propuesta o de frase recordatoria. Usted tiene que repetir los mismos rituales, el mismo protocolo personal que utiliza, que le ha permitido llegar hasta acá sin el contagio. Siga haciendo exactamente lo mismo, evitando, lavándose las manos, guardando la distancia, usando tapabocas, etc. Siga haciendo lo mismo que le permitió llegar hasta este momento sin COVID, sin el